Uno, que los patitos, vamos a ir a la Guerra del Golfo con un texto de Begoña Arcocha, de quinto, sección tarde, de periodismo, y como ejemplo de algo que se hacía en aquel momento, como es un trabajo para la universidad, hecho a máquina, antes incluso de los ordenadores, cuando se tecleaba, y con estas sujeciones, con lo cual esto es un trabajo universitario antiguo, que alguien podrá pensar que es viejuno, pero que también estas cosas que en un momento incluso yo llegué a hacer y que fue calificado como notable, pues nos encontramos con esa vuelta a un trabajo de opinión pública acerca de la situación de la guerra del Golfo. Por hacer una aproximación antes de ver lo que viene en el trabajo, nos encontraríamos con una situación en la que en 1979 se produce en el mundo una serie de eventos, uno de los cuales llevaría a un golpe de Estado en Kabul por parte de los soviéticos y del cambio de un gobierno marxista-leninista por otro. En Irán cambiaría la situación de la dinastía Reza Pahlavi por el ayatolá Ruhollah Khomeini, que estaba en París. Se dejó caer el régimen anterior, impopular en los últimos tiempos, y en los 2 años siguientes los acompañantes socialistas serían progresivamente eliminados hasta llegar al máximo del Partido Comunista iraní en 1981. Y precisamente por eso, el cambio de paradigma en el ámbito del Golfo Pérsico, en donde hasta ese momento el aliado preferencial había sido Irán, de los Estados Unidos y de Occidente, incluido Israel. El cambio de paradigma hace ir hacia Irak, el Irak de Saddam Hussein, que ha tenido una especie de golpe, había sido vicepresidente hasta 1979, y se convierte en presidente, desplazando a su mentor, y a una semejanza respecto del pacto de Bagdad, que ha sido una suerte de equivalente respecto de la SEATO, de la OTAN, pactos militares que se habían sucedido aquí y de allá, de contención en el mundo segundo, porque el primero era Occidente, el segundo el mundo del campo socialista, y el tercero, aquel que se había reunido en 1955 en Bandung, que lo comentamos en su momento en el vídeo de descolonización junto con Rubén Villamor. ¿Descolonización de qué? De Indonesia. Con lo cual ahí nos encontramos con una situación de la guerra Irán-Irak de 1980 al 88, que culminó con un desangramiento de Irán, que en principio se veía como que no era capaz de hacer una aproximación hostil a los países del Golfo, que tenían una dificultad por el tema demográfico, el tema de la kafala, que se visualizó en 2022, no en 1980 o 90. Sí, ahí se vio también, pero estamos hablando del Mundial de Fútbol de Qatar de 2022, en donde los ojos del mundo vieron claramente que había un montón de personas que tenían una dificultad objetiva a la hora de ser ciudadanos. No lo eran en estos países del Golfo. Una minoría, dentro de la minoría respecto de estos pueblos kafala, que llevan a ser el 70%, nos encontraríamos una minoría de chiíes que tendrían en Irán a su referente, y una minoría mayoritaria de sunnis, que son los que recibirían los efectos de la renta petrolera. Precisamente tenían miedo y utilizaron a Irak como elemento desestabilizador para con el ámbito de Irán. Y cuando termina la guerra, Irak está depauperado y le pide explicaciones y ayudas a los países del Golfo por haber servido de escudo. Estos le dicen que no, como si no le conocieran, y ahí eso acabó el 2 de agosto de 1990 con la toma de Kuwait por parte de el Irak de Saddam Hussein.
Y a partir de ahí surgirá la crisis de manera efectiva hasta que en enero de 1991 a resultas de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad en una situación semejante a la que sucedió en 1950 respecto de la península coreana, se producirán las operaciones de búsqueda de la liberación de Kuwait por parte del Irak de Saddam Hussein. Esa operación, que será importante, por ejemplo, para España, respecto de la participación de los soldados de reemplazo, es decir, de los chicos de la mili, en la situación respecto del Partido Socialista, con Felipe González en el poder, la situación respecto, aunque no tenga nada que ver, respecto de la OTAN y el referéndum de permanencia de 1986 y el cambio de posición respecto no solamente de lo militar, sino también de la OTAN, del gobierno socialista. Narcís Serra, que había sido el ministro de Defensa, no solamente desde 1982, sino también en este momento, en 1991, y la posición, por lo tanto, de la opinión pública, ya sea en los países occidentales como en especial en el caso de España. Con lo cual aquí este trabajo iría por esas coordenadas en donde nos encontraríamos con eso, la guerra del Golfo, trabajo de la opinión pública por Begoña Arcocha. Con estos índices donde nos encontraríamos con esta realidad de antecedentes históricos, cronología de la guerra, opinión pública estadounidense y aliada. La opinión pública soviética, recordemos hasta el 26, bueno, hasta el 25-26 de diciembre de 1991, no desaparecerá formalmente la Unión Soviética. La opinión pública española, israelí, árabe, iraquí, una opinión personal de la autora y luego una bibliografía. ¿Qué antecedentes históricos hace referencia la autora? En el siglo XIX el imperio turco abarcaba el actual mundo árabe. Aquí habla de imperio turco y no de otomano. Una equivocación bastante habitual en la época. Incluso ahora. A finales de la Primera Guerra Mundial se descompuso y sus territorios pasaron a depender de Gran Bretaña o Francia. En concreto, la zona donde ha surgido el conflicto, Irak, Kuwait, sería de Gran Bretaña. Es importante porque, evidentemente, al escribir a máquina, es diferente a escribir con el ordenador, porque aquí tenías que ajustar muy bien y saber lo que estabas poniendo, porque equivocarse suponía tener que volver a rehacer la página entera. O utilizar el malvado Tipex, lo cual era una guarrada. Después de la Segunda Guerra Mundial convergieron tres factores. Toda la región de Oriente Medio volvió a la confrontación de las dos superpotencias, la URSS y Estados Unidos. Gran parte del mundo árabe se sentía ajeno a la pugna de ambos países. Era un mundo dividido social, religiosa y políticamente. Políticamente porque había varios estados que habían querido ser los líderes de la Unión Árabe, divididos socialmente porque aparecieron movimientos progresistas que intentaron crear una sociedad más abierta que separara la religión de la política, y religiosamente por el enfrentamiento entre sunís y chiitas. La secta sunita es predominante, mientras que la chiita tiene su principal arraigo en Irán, aunque también hay un amplio colectivo en Irak, 60% de la población chiita, pero la minoría gobernante Hussein es sunita. En 1950, Gamal Abdel Nasser, presidente de Egipto, quiso ser el líder del movimiento árabe, pero perdió su liderazgo al ser derrotado ante Israel en la Guerra de los 6 días. Esta derrota desprestigió la figura de Gamal Abdel Nasser, sobre todo cuando firmó los acuerdos de Camp David. Aquí hay un error, que no sería Gamal Abdel Nasser, sino Anwar el Sadat el que los firmaría. En 1979, mucho después del fallecimiento de Gamal Abdel Nasser. Por lo que Egipto era el primer país que reconocería a Israel, 1979, acuerdos de Camp David. En los años 60 se produjo en el Golfo Pérsico la retirada definitivamente de Gran Bretaña. El vacío de poder que dejaron los británicos fue llenado por el acuerdo entre Irán y Arabia Saudí. En estos años, Irak tenía una voz atenuada porque se enfrentaba al problema kurdo, la parte norte de Irak, que fue anexionada a este país por Gran Bretaña porque tenía el petróleo. A partir de 1975, Irak resolvió por el momento este asunto, dando autonomía al Kurdistán. Irán e Irak firmaron un acuerdo por el cual Irán se comprometía a
no ayudar más a los kurdos para debilitar al gobierno iraquí. A cambio, Irak cede a las reclamaciones iraníes respecto al canal del Shatt al-Arab. En 1979 Saddam Hussein tomó el poder, como hemos dicho antes. En este momento Irak se planteó cuál debía de ser su lugar en el mundo árabe. Miró al sur y quiso ocupar esta región, pero vio que Irán y Arabia Saudí eran aliados de Estados Unidos. Por ello, Irak comenzó a acercarse a los países occidentales para obtener armamento y lo consiguió por medio de países como la URSS, Francia o Italia. Trató de convertirse en un país autosuficiente y puso en marcha ambiciosos programas de educación y alfabetización. El 98% de los ingresos por importaciones eran de la venta de petróleo, lo que contribuyó a convertirse en un país rico de renta petrolera. En 1980 decidió atacar Irán. Las causas: el endeudamiento de Irán por la revolución fundamentalista, la profunda aversión que sentía Saddam Hussein por Khomeini, el miedo que Irak tenía a los efectos de una revolución fundamentalista sobre ese 60% de su población chiita, la sospecha de que Khomeini estaba detrás de un fallido golpe de Estado contra Hussein y el problema kurdo. Pero la causa inmediata de la guerra, el tratado de 1975 sobre el canal de Shatt al-Arab, los iraquíes no estaban de acuerdo con este tratado que fijaba la frontera entre ambos países. Hussein denunció el tratado porque este cauce era muy importante para los iraquíes al ser una de las pocas salidas que tenían al mar. Pero sabían que, aunque poseyeran el cauce, al salir al mar se enfrentarían con el que tenían que sortear el estrecho de Hormuz, perteneciente a Irán. La guerra tuvo como resultado más de 1 millón de muertos. En 1988 se, entre comillas, solucionó el conflicto con una especie de armisticio, llegando prácticamente a las posiciones de partida. Irak había contado con el apoyo de los países occidentales y los países más prósperos del mundo árabe, porque temían el avance fundamentalista de Irán. El apoyo que recibió hizo que sustituyera a Irán como la primera amenaza del Golfo Pérsico. La invasión de Kuwait, que había realizado 4 años después, responde, entre otras muchas causas, a una vieja aspiración por anexionarse este pequeño territorio asiático. Tras la caída del Imperio Otomano, el acuerdo de Uqair estableció un tratado fronterizo entre estos países, mientras que Kuwait tenía salida al mar. A Irak solo se le asignó 60 kilómetros de zona marítima, por lo que no se reconoció la validez del tratado. En varias ocasiones ha perdido la anexión de Kuwait y en 1963 soldados iraquíes hicieron una incursión desde este territorio que no generó un conflicto armado. Por problemas logísticos, geoestratégicos han sido claves. Al no tener una clara salida al mar, Hussein exigió a Kuwait que le cediera 2 islas para más tarde pedirle un arrendamiento de estas por 2 años. Otra cuestión es la política seguida por algunos países árabes en su producción de petróleo. Emiratos Árabes y Kuwait estaban produciendo más de lo acordado, con la subsiguiente bajada de precios. Con esta superproducción se pretendía también evitar la recuperación económica de Irak, ya que en su materia más importante es el petróleo. Si el precio del barril disminuía $1, los ingresos de Irak disminuían 1.000 millones de dólares. Por otro lado, estaba la deuda externa de Irak, que se elevaba a 70.000 millones de dólares, de los cuales 14.000 se debían a préstamos de Kuwait. Kuwait, además, estaba extrayendo ilegalmente petróleo que pertenecía a Irak y se negaba a abonarle una cantidad de dinero por ello. Antes de la agresión se produjera negociaciones entre ambos países y parecía posible un acuerdo en temas como deuda, reducción de la producción kuwaití, aumento del precio del petróleo, arrendamiento de las 2 islas. Estas circunstancias oscurecen las razones por las cuales Irak invadió Kuwait. Muchos autores arguyen el hecho de que Irak es la cuna de la civilización, ya que se asienta en la zona mesopotámica. Se dice que hay una vocación de devolverle su importancia cultural de otros tiempos. La invasión de Kuwait podía ser un paso dentro de un plan más ambicioso. Parece ser que Hussein pretendía también invadir Arabia Saudí y repartirla entre varios países: Jordania, Yemen e Irán. Por ello, Arabia Saudí permitió que se situaran tropas estadounidenses en su territorio, pero dejando a un lado las posibles causas del conflicto. Hay 3 circunstancias importantes en la crisis del Golfo. Primera, por primera vez desde la creación de la Liga Árabe, después de la Segunda Guerra Mundial, se produce la anexión de un Estado miembro por otro Estado miembro.
Esta crisis ha dado pie por primera vez en los países con derecho de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Eh, Han votado por unanimidad 9 resoluciones en 8 semanas. La crisis ha dado lugar a un cambio en las relaciones entre Irak e Irán, y nunca desde 1945 el mundo árabe ha estado tan dividido. Esta división no solo ha afectado a estados, sino incluso al interior de estos. Ejemplo, Jordania, Túnez, cuya población apoya a Saddam Hussein, mientras que sus gobiernos se muestran más prudentes. Por último, según los observadores, Hussein ha cometido varios errores, entre ellos haberse mantenido excesivamente aislado del mundo exterior no árabe y no haber tenido en cuenta la edad de los dirigentes políticos occidentales. Ha vivido la ascensión del nazismo y la Segunda Guerra Mundial. Esto ha llevado a que los dirigentes hayan trazado paralelismos entre la situación de Europa de los años 20-30 y la situación actual en el Golfo Pérsico. Por otra parte, no han tomado en consideración los cambios ocurridos en la URSS con la perestroika. Esto ha hecho que los enfrentamientos entre los dos bloques ya no sean como antes. Por ello, la URSS no se ha situado contra Estados Unidos, aunque hace unos años sí lo hubiera hecho. Vamos por cronología de la guerra. La guerra comenzó la noche del 16 al 17 de enero con un prólogo de algo más de 5 meses que comienza el 2 de agosto de 1990, cuando 100.000 soldados iraquíes invaden Kuwait. Inmediatamente el Consejo de Seguridad de la ONU elabora una resolución, la 660, por la que se exige la retirada inmediata e incondicional de Irak del territorio kuwaití. El 6 de agosto el Consejo de Seguridad decreta el embargo total contra Irak. El 10 de agosto, 12 jefes de Estado árabes reunidos en el Cairo deciden enviar una fuerza panárabe para proteger las fronteras de Arabia Saudí, que se sentía amenazada ante los hipotéticos ataques expansionistas de Saddam Hussein. El 19 de agosto se exige la liberación de todos los extranjeros que permanecen en el país como rehenes. Saddam Hussein desoye la exigencia y realoja en varios hoteles del país a unos 9.000 ciudadanos de diversos países occidentales. El 8 de noviembre, el presidente norteamericano George Bush amplía la presencia militar en la zona en 200.000 soldados más. El 29 de noviembre de la ONU establece una resolución, la 678, por la que se autoriza el uso de la fuerza a partir del 15 de enero de 1991, si para entonces Irak no ha abandonado Kuwait. El 6 de diciembre las autoridades iraquíes anuncian la liberación de los rehenes occidentales. El 9 de enero se produce uno de los momentos clave en la crisis de la reunión de Ginebra de Tarek el-Aziz con el secretario de Estado norteamericano James Baker. La reunión finaliza sin acuerdo ninguno. El 14 de enero el Parlamento iraquí otorga poderes de guerra a Hussein, al mismo tiempo que Estados Unidos rechaza en la ONU el plan de paz presentado por Francia. En la noche del 16 al 17 de enero, aviones norteamericanos, británicos, italianos, saudíes y kuwaitíes atacan Bagdad. Comienza la guerra. Irak apenas responde a los ataques. El 18 de enero, también de madrugada, se produce la primera reacción iraquí. 8 misiles Scud de fabricación soviética son lanzados desde Irak contra ciudades israelíes de Tel Aviv y Haifa y Darán y Tabuk en Arabia Saudí. El ataque no causará muertos. Al día siguiente, Irak prosigue con sus ataques a Tel Aviv y Haifa. Israel recibe los cohetes antimisiles Patriot de fabricación norteamericana, a fin de interceptar con ellos los Scud. Estados Unidos inicia los bombardeos sobre el norte de Irak, para lo que utiliza bases establecidas en territorio de Turquía. El 22 de enero, Irak vuela varios pozos petrolíferos kuwaitíes, lo que provoca una gigantesca marea negra en la zona. El 24 de enero, las fuerzas multinacionales rechazan la primera ofensiva aérea iraquí y recuperan la minúscula isla kuwaití de Karoo, el primer territorio liberado. Entre los días 29 y 31 de enero, más de 4.000 soldados iraquíes atacan la ciudad saudí de Hajif, que es recuperado por la fuerza multinacional tras 36 horas de combate. El mismo 31 de enero, unidades norteamericanas conquistan la isla kuwaití de al-Maridin. El 5 de febrero se produce la primera intervención directa de las tropas sirias en el conflicto al repeler la artillería de este país un ataque iraquí en territorio saudí. Y tras este pequeño resumen de los primeros días de la guerra, a continuación se señalan las noticias aparecidas en la prensa desde el 5 de febrero de 1991 al 29 de marzo de 1991, un mes después de terminar la contienda, aunque oficialmente el Consejo de Seguridad de la ONU no puso fin a la guerra hasta el 11 de abril
5 de febrero del 91, el presidente iraní manifiesta su deseo de entrevistarse con Saddam Hussein para promover un plan de paz. Los aliados declaran que la supremacía aérea ha reducido a nada la exigua flota naval iraquí. Washington pide a sus ciudadanos que abandonen Jordania. Reino Unido pide a la Comisión Europea que no compitan con Estados Unidos en la búsqueda de una solución pacífica a los problemas de Oriente Medio. Debemos actuar con Estados Unidos, no competir con ellos. Encuesta. Españoles los únicos occidentales que rechazan la guerra. Arqueólogos piden que se protejan los lugares de excavación. 6 de febrero del 91. El ministro de Asuntos Exteriores de Irak afirma que los bombardeos aliados han causado las víctimas civiles desde el inicio de la guerra. Bush reconoce que la decisión sobre la ofensiva terrestre no tardará en producirse. 7 muertos y 25 heridos. Balance de el ataque a la aviación israelí a posiciones palestinas en el sur del Líbano. Jordania anuncia que continuará importando petróleo iraquí pese al embargo decretado por Naciones Unidas. Venegas, España no está en guerra con Irak, pero tampoco es neutral. 7 de febrero del 91. James Baker, a los aliados les quedan días muy duros. Expulsar a Irak de Kuwait va a exigir esfuerzos formidables, pero al final Estados Unidos prevalecerá. Irak rompe relaciones diplomáticas con los principales países de la alianza multinacional: Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Italia, Arabia Saudí y Egipto. Felipe González asegura que no dará información sobre las características del apoyo logístico que España prestará a las fuerzas multinacionales. 8 de febrero de 1991. Todo apunta a que una ofensiva terrestre es inminente sobre Irak. Sobre Kuwait. Bueno, para la liberación de Kuwait respecto de Irak. El primer ministro israelí pronostica que la guerra se aproxima a su fin. Mitterrand, Francia no responderá con armas químicas a Irak. 9 de febrero de 1991. Estados Unidos acusa al rey Hussein de Jordania de ser aliado de Bagdad. La cadena CNN es acusada de simpatizar con Irak. El Vaticano guarda silencio ante las supuestas amenazas al Papa por defender la paz. 10 de febrero de 1991. Las fuerzas aliadas han destruido el 20% de los carros de combate desde el inicio de la guerra. Siria urge a los iraquíes a que eliminen a su presidente. Gorbachev pide a Saddam Hussein realismo para retirarse de Kuwait y detener la guerra. Fisura en el consenso entre el gobierno y oposición en Francia. 11 de febrero de 1991. Las fuerzas aliadas se encuentran decididas a prolongar los bombardeos masivos antes de lanzar la ofensiva terrestre. Bagdad rechaza la mediación iraní y se declara dispuesto a negociar una solución. Irak acusa al gobierno español de haber sucumbido a las presiones de los Estados Unidos. Las principales asociaciones islámicas marroquíes apoyan al pueblo iraquí y rechazan el conflicto. 12 de febrero de 1991. Bush considera que todavía es necesario la continuidad de los bombardeos antes de iniciar la fase terrestre. Saddam difunde la cinta de la entrevista con Pérez de Cuéllar. El diplomático había dicho que las resoluciones del Consejo de Seguridad eran norteamericanas. Bagdad moviliza a jóvenes de 17 años para continuar la guerra. El 13 de febrero de 1991, las fuerzas aliadas interceptan conversaciones en ruso y las frecuencias utilizadas por militares iraquíes. Washington insiste en que no bombardearán objetivos civiles. Los líderes de la OLP no aceptarán quedar al margen de ningún proceso negociador. Ordóñez comienza una gira por 5 países del Magreb para explicar la postura española en la guerra. 14 de febrero de 1991. Bombardeo un refugio antiaéreo de Bagdad. Mueren cientos de personas. El mundo aliado dice que en realidad era un búnker militar y en consecuencia un blanco legítimo. El Consejo de Ministros estudiará el cese de altos cargos de cultura por firmar un manifiesto contra la guerra. El presidente israelí admite que Israel gana respeto internacional a no contestar los ataques de Irak. 15 de febrero de 1991. Las víctimas civiles de los bombardeos no producen evidentes discrepancias en la coalición. Luto y conmoción popular en Jordania, Túnez y Argelia por el bombardeo sobre un refugio antiaéreo en Irak. La URSS y Kuwait esperan que Tarek el-Aziz lleve a Moscú una respuesta positiva a las gestiones en favor de la paz. 16 de febrero de 1991. Irak ofrece una retirada condicionada de Kuwait. Exige que las fuerzas aliadas abandonen el Golfo y la salida de los territorios ocupados. Bush califica la propuesta iraquí de burla cruel y llama a los militares y al pueblo de Irak a derrocar a Saddam. Israel considera la propuesta de Irak una muestra de debilidad. El gobierno español cesó a los directores generales del Libro y Bellas Artes y el responsable del Prado dimitió. Suscribieron un manifiesto contra la guerra. 17 de febrero de 1991. Estados Unidos acoge con satisfacción la reacción unánime de los aliados en contra de la propuesta condicionada iraquí.
Hassan II apoya la propuesta de Irak. La guerra cumple un mes. 18 de febrero de 1991, Gorbachev recibe a Tarek el-Aziz para llegar a un acuerdo de paz. Washington afirma que el plazo para negociar acabó. Ordóñez y Gaddafi coinciden en la necesidad de la retirada iraquí y la preferencia de una solución árabe. 19 de febrero de 1991, Aziz parte de Moscú con un plan para poner fin a la guerra. Su contenido se desconoce. Escasez de alimentos, agua, medicinas y combustible en Irak. El gobierno de París insiste en que el inicio de la ofensiva terrestre está previsto, programado y conocido. Ordóñez concluye su visita al Magreb. 20 de febrero de 1991, Estados Unidos no se siente comprometido con las garantías que Moscú haya ofrecido a Saddam. Los 12 de la Unión Europea alcanzan un consenso sobre las actuaciones de la Comisión Europea en el mundo árabe una vez concluida la guerra. PSOE, PP, CDS, catalanes y vascos votaron en contra de la moción de IU sobre el uso de las bases por los B-52. Llega la fragata Numancia. 21 de febrero de 1991. Moscú espera de Irak una respuesta precisa y positiva. Italia, primer país beligerante que apoya el plan de paz. Baker asegura que Kuwait va a ser liberado pronto. Ordóñez declaró que el gobierno español no ha recibido reproches ni críticas en los países del Magreb. 22 de febrero de 1991. Irak acepta el plan soviético para retirarse de Kuwait. Israel teme que la retirada de Saddam Hussein le permita reorganizarse. 23 de febrero de 1991. La URSS concede 21 días de plazo para que Irak abandone el Emirato ocupado. Bush rechaza el plan soviético y dijo que lanzaría la última fase de la guerra, la ofensiva terrestre, a menos que Bagdad capitule. Silencio y malestar en el Vaticano ante el plan de Bush. El pacto de Moscú provocó el escepticismo de los países árabes de la coalición y el entusiasmo de los pro-iraquíes. 24 de febrero de 1991 comienza la ofensiva terrestre, 8 horas después de finalizar el ultimátum norteamericano a Irak. Gorbachev solicitó a Washington que aplazara el ataque. Preocupación en Israel por un posible ataque de Irak con armamento químico. 25 de febrero de 1991. Los aliados apenas encuentran resistencia a la ofensiva terrestre. La Casa Blanca espera una victoria total en pocos días. Moscú lamenta la ofensiva terrestre al considerar que aún quedaba una salida pacífica real del conflicto. La Comunidad Europea expresa su solidaridad con los aliados. El gobierno español apoya a los aliados. 26 de febrero de 1991. Al menos 20.000 soldados iraquíes han sido capturados por los aliados. La mayoría de Estados Unidos cree que el objetivo final es acabar con Saddam Hussein. Según Pérez de Cuellar, liberar Kuwait es el único objetivo autorizado. 27 de febrero de 1991. Saddam Hussein anunció que la retirada de las fuerzas iraquíes de Kuwait había comenzado y reconoció que perdía Kuwait como parte de Irak. Bush considera que la declaración de Saddam Hussein, tardía, incompleta e incierta, porque no era una retirada, sino un repliegue. El 87% de los norteamericanos considera acertadas todas las decisiones de guerra. Bush alcanza las cotas más altas de popularidad. Tropas aliadas se enfrentan con la Guardia Republicana. Estados Unidos confirma la muerte de 28 de sus soldados. Moscú considera que existen las condiciones apropiadas para detener el ataque contra las tropas de Saddam Hussein. 28 de febrero de 1991. Bush proclamó el fin de la guerra del Golfo Pérsico. Dijo que dejaba el futuro de Saddam Hussein en manos de su pueblo. La capital de Kuwait recibió con alegría a los aliados tras más de 6 meses de ocupación. La Guardia Republicana se encuentra destrozada. 9 soldados británicos mueren por el error de un avión de combate del ejército de Estados Unidos. Israel se siente a salvo de las amenazas de la guerra y prepara las negociaciones con sus vecinos árabes. 1 de marzo de 1991. La victoria devuelve la confianza a Estados Unidos. Ni siquiera el Pentágono sospechaba ante el conflicto que habría un número tan escaso de bajas. 4 días bastaron, 100 horas, para que las tropas aliadas ejercieran el control de más de 50.000 kilómetros cuadrados de territorio al sur de la ribera del Éufrates. Las tropas aliadas retornan a posiciones defensivas después de que George Bush anunciara el alto el fuego. Un comunicado de Radio Bagdad asegura que Bush se ha visto forzado a la retirada. Felipe González dice que España ha estado por primera vez en su historia donde tenía que estar. 2 de marzo de 1991. Argelia niega que Saddam le haya pedido asilo. Irak continúa proclamando su victoria por Radio Bagdad. Bush afirma que se estaban desembarazando del síndrome de Vietnam de una vez por todas.
El número de víctimas iraquíes en la guerra puede superar a 100.000. El rey Hussein de Jordania pide para la cuestión palestina el mismo criterio aplicado en el caso de Kuwait. El gobierno español estima que las Naciones Unidas son el marco apropiado para superar las divisiones de la guerra, pero de Cuellar nombra a Bettino Craxi, comisario de la ONU para las negociaciones de paz en Oriente Medio. 3 de marzo de 1991. El intercambio de prisioneros, punto central de la reunión entre jefes militares aliados e iraquíes. La prensa de Bagdad asegura que Irak volverá a levantarse. Más de la mitad de los españoles considera adecuada la actuación del gobierno en la crisis del Golfo Pérsico. Los ministros de Asuntos Exteriores de 8 países árabes contrarios a Saddam estudian la seguridad futura de la región. 4 de marzo de 1991. Bagdad acepta las condiciones para el alto el fuego. Saddam Hussein parece sonriente en televisión después de 3 semanas de ausencia frente a las cámaras. Las protestas contra el gobierno iraquí se extienden por el sur del país. La ONU autoriza a los aliados a reanudar la guerra si el régimen de Saddam no cumple las resoluciones. Hosni Mubarak dice que la solución del problema palestino es clave para la estabilidad en la región. El Papa, Juan Pablo II, reúne hoy a obispos de los países afectados por la guerra. 5 de marzo de 1991. Varias ciudades iraquíes de población chií intensifican su protesta violenta contra el régimen de Saddam Hussein. Refugiados llegan a Irán, afirman que solo la Guardia Republicana es fiel al líder iraquí. Bagdad entrega a la Cruz Roja 10 prisioneros de guerra aliados. El Consejo de Seguridad de la ONU autoriza el envío de ayuda humanitaria para paliar la caótica situación de Irak. Los palestinos de los territorios ocupados cuestionan a Arafat. 6 de marzo de 1991. González considera que España ha salido fortalecida y ha ganado respeto internacional tras la guerra del Golfo. Bush elogia y agradece el apoyo de España. 25 periodistas desaparecidos en el sur de Irak. La Guardia Republicana trata de sofocar las protestas contra Saddam. Un banquero kuwaití afirma que la familia del emir paga a escuadrones de la muerte contra los opositores. 7 de marzo de 1991. Fuerzas leales a Saddam recuperan el control de Basora. El presidente iraquí destituye al ministro del Interior y lo sustituye por un chií. Ministros de Asuntos Exteriores acuerdan que Egipto y Siria encabecen una fuerza de pacificación en el Golfo. Bush afirma que ha llegado la hora de resolver el problema árabe-israelí y garantizar la paz en la zona. Francia negoció en secreto un plan de paz con Saddam Hussein. 8 de marzo de 1991. Washington piensa que ha llegado el momento de poner fin al problema palestino. Un plan israelí preveía destruir las rampas de misiles iraquíes. Inquietud en el gobierno israelí por la posición de Bush favorable a que los judíos cambien territorios por paz. Militares aliados e iraquíes tratan sobre la desaparición de soldados y periodistas. UNICEF tiene un brote de epidemia en Irak. 9 de marzo de 1991. La vuelta de combatientes del Golfo desata la euforia patriótica en Estados Unidos. Liberados en Irak 40 periodistas. Israel dispuesta a una conferencia regional. El jefe de la 7ª división del ejército iraquí anuncia que combatirá junto a los rebeldes para derrocar a Hussein. 10 de marzo de 1991. El viceprimer ministro iraquí, posible sucesor de Saddam. La oposición iraquí se reúne en Beirut para dotar de un liderazgo coordinado a la rebelión popular. El emir de Kuwait habla de democratización y de posible reconocimiento de Israel. 11 de marzo de 1991. Baker no logró un acuerdo sobre la cuestión palestina tras reunirse en Riad con 8 ministros de Asuntos Exteriores árabes. 12 de marzo de 1991. Baker afirma que la OLP debe tomar conciencia e iniciativa y dar el primer paso si quiere que se reanude el diálogo con Washington. Francia sugiere una cumbre de la Comunidad Europea en primavera para extraer lecciones de la crisis del Golfo. La oposición iraquí, reunida en Beirut, se asegura que Saddam es incapaz de sofocar la rebelión y que el pueblo exige un cambio político. 13 de marzo de 1991. Israel rechaza la propuesta de territorios por paz. El embajador iraquí en España pidió asilo político para él y su familia. Oposición kurda asegura que más de 100.000 soldados iraquíes se han unido a las revueltas populares. 14 de marzo de 1991. Siria advierte a Israel que terminará aislado si no cumple las resoluciones de la ONU sobre los palestinos. El rey Hussein de Jordania trata de reconciliarse con Washington. La oposición iraquí llama al ejército a unirse a la rebelión. 15 de marzo de 1991. Baker ve una ventana abierta a la paz, pero reconoce que la persistencia de diferencias entre Estados Unidos y los países árabes.
La oposición iraquí afirma que la rebelión popular contra Saddam ha llegado a Bagdad. 16 de marzo de 1991, Bush y Mitterrand se reúnen en la Martinica y sellan la nueva era de entendimiento en las relaciones franco-americanas. Tropas de Estados Unidos ocupan de nuevo en Irak las posiciones más avanzadas alcanzadas en la ofensiva terrestre. 17 de marzo de 1991, Saddam Hussein promete democracia y pluralismo. En su primer mensaje tras el fin de la guerra tuvo que admitir la extensión de la rebelión en Irak. Condecorados 85 integrantes de las flotillas españolas destinadas en el Golfo Pérsico. 18 de marzo de 1991, la oposición iraquí considera que el discurso de Saddam es una sarta de mentiras y falsas promesas. El gobierno de Kuwait promete elecciones parlamentarias libres, pero no inmediatas. 19 de marzo de 1991, la oposición iraquí denuncia ataques con napalm sobre civiles por parte de las tropas leales a Saddam Hussein. Estados Unidos y sus aliados discuten el precio de la paz. 20 de marzo de 1991, el jefe del ejército israelí afirma que un acuerdo de paz con los árabes es mejor que los territorios. El gobierno iraquí promete convocar muy pronto un referéndum para la aprobación de una nueva constitución, mientras que los rebeldes kurdos dicen haber tomado el principal centro petrolero en el norte. 21 de marzo de 1991, el presidente del Parlamento iraquí acusa a Teherán de enviar agitadores para completar la destrucción del país. Estados Unidos derriba un caza iraquí por violar las normas de alto el fuego. 22 de marzo de 1991, iraquíes y aliados intentan acelerar el canje de prisioneros. 23 de marzo de 1991, Estados Unidos advierte a Bagdad que todo avión que despegue será derribado después de abatir un segundo aparato iraquí. Los líderes de la oposición abandonan su exilio y vuelven a Irak para dirigir la insurrección. 24 de marzo de 1991, Saddam Hussein nombra a un nuevo vicepresidente. Irak debe destruir gran parte del arsenal armamentístico y compensar los daños materiales causados por su ocupación de Kuwait, según una resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU. 25 de marzo de 1991, Estados Unidos niega que ayude a los rebeldes para acabar con el régimen de Saddam Hussein. 26 de marzo de 1991, Saddam Hussein remodela su gobierno con diversidad confesional y étnica, reinstaurando el cargo de primer ministro. 27 de marzo de 1991, la familia del líder iraquí malversó los ingresos petroleros del país durante 10 años. La fortuna privada de Saddam, colocada en Occidente, alcanza los 10.000 millones de dólares. 28 de marzo de 1991, Irak confirma su asistencia a la reunión de la Liga Árabe, mientras el avance de los kurdos continúa. 29 de marzo de 1991, oleada de violencia de los territorios árabes ocupados. Washington estudia convocar junto a Moscú conversaciones de paz en Oriente. El ejército de Saddam Hussein inicia un gran ataque contra los rebeldes kurdos. Y después de esto vamos con las opiniones públicas. Opinión pública estadounidense y aliada. Esta guerra ha tenido un líder llamado Estados Unidos y unos países que han seguido y apoyado a este líder como Gran Bretaña, Francia o Italia. Durante la guerra, George Bush afirmó que dormía perfectamente, que no sentía la soledad del poder. Por su parte, el general Norman Schwarzkopf informó que dormía mal, que sentía la soledad del poder, que le angustiaban tomar decisiones que ponían en peligro vidas. Entre el presidente y el general, el espíritu más sensible ha resultado ser el del general. Bush tuvo dificultades para conciliar el sueño durante los primeros 15 días de guerra, pero eso se debió a que miembros de un grupo pacifista se rebelaban para tocar un tambor de día y de noche cerca de las puertas de la Casa Blanca. La policía silenció finalmente el tambor, alegando que sobrepasaba el tope de 60 decibelios que marca la ley. Mientras Bush descansó, el general Vascos no pegó ojo. Me despierto 15 o 20 veces cada noche, tengo suficientes horas de sueño, pero no consigo descansar. Me angustio mucho. Mi cerebro es un torbellino. Para mí, la pesadilla consiste en tomar alguna decisión que pueda causar una carnicería entre mis tropas. Estos dos hombres han sido los protagonistas norteamericanos indiscutibles de la guerra. Bush daba instrucciones desde Washington. Schwarzkopf las transmitía desde el Golfo. Han sido las puntas del iceberg de una opinión pública estadounidense que ha apoyado en su mayoría las decisiones de su presidente. Si alguien hubiese escrito hace años que ese hombre ricachón y aplicado de biografía gradual y estirpe conservadora sería en pocos meses el gigante político de nuestros días, hubiese pasado por un imbécil. De pronto,
En las arenas llenas de historia y oficios de Oriente Medio, este hombre mediano que nunca se había salido del libreto se ha revelado capaz de ejercer un liderazgo a la altura de los más luminosos. El tamaño de este liderazgo se entiende mejor si se mide en función de aquellos hombres a los que en distintos momentos de la historia inmediata controló al interior de su coalición y aquellos a los que fuera de ella descolocó o dominó cuando las cosas amenazaban diluir las fuerzas norteamericanas y las aguas del acomodo y la concesión. Entre los primeros, nada menos que François Mitterrand, sensible a la magnitud del movimiento pacifista de su país y los impedimentos constitucionales que aconsejaban sacar las manos fuera del conflicto. Entre los segundos, nada menos que Gorbachev, que puso la poderosa gama de recursos políticos que posee al servicio de una victoria personal sobre Bush, que le permite dictar la conclusión de la guerra y los términos de la paz. Y por supuesto, Isaac Samir, una figura al que ningún domador parecía capaz de tomar. También resalta el liderazgo de Bush en su diálogo privado con el socialismo de Felipe González, al que se sabía incómodo, y con el Islam de Turquía, Egipto, Arabia Saudí y Pakistán, que no estalló a pesar del incendiario oportunismo musulmán de Saddam Hussein y de la furia de los palestinos y los magrebíes. Dentro ya de las estadísticas, el 87% de los norteamericanos opina que George Bush es un buen presidente. Porcentaje que desde que comenzaron a hacerse estos sondeos de opinión en 1938 solo lo había tenido Harry Truman, a raíz de la firma incondicional de Alemania. La firma de la rendición incondicional de Alemania. Bush recibe ahora más aplausos de los que recibieron nunca presidentes populares como Roosevelt, Eisenhower, Kennedy o Reagan. La guerra ha mejorado la ya buena imagen que tenían los norteamericanos de George Bush. El 90% aprueba el modo en que han encarado la crisis del Golfo, lo que representa un aumento del 10% respecto al índice de aprobación que registró el presidente el día siguiente de declarar la guerra. La guerra de Vietnam nunca tuvo el respaldo de más del 61% de la población y la de Corea del 66%. Ya puestos, el 44% de los consultados afirmaron que los aliados no deberían contenerse con liberar Kuwait y tendrían que haber proseguido la guerra hasta controlar Irak. El otro nuevo héroe norteamericano es Norman Schwarzkopf, general de 4 estrellas, 56 años, 1,90 de estatura y 130 kilos de peso. La imagen que va a tener de mí Saddam Hussein es la de un oso pardo, advirtió hace meses. Y en verdad, su zarpazo ha sido demoledor. 100 horas bastaron para completar el éxito de la guerra. 4 días para ejercer el control de más de 50.000 kilómetros cuadrados de territorio al sur de la ribera del Éufrates. La operación llamada Escudo del Desierto consiguió el aislamiento físico y político de Irak. De esta manera, el pueblo estadounidense parece haberse arrancado la espina de Vietnam. Destacados titulares en primeras páginas de los diarios, entusiastas entrevistas radiofónicas y expresiones de satisfacción de políticos, militares y ciudadanos son algunas de las manifestaciones sociales que muestran sin pudor el orgullo de esta nación. La euforia popular se hizo patente en pueblos y ciudades donde afloraron banderas con las barras y estrellas y cintas de color amarillo en recuerdo de los soldados que estaban lejos. Ahora me siento orgulloso de ser norteamericano. Estamos haciendo historia y debemos escribir esta victoria con nuestros corazones. Son expresiones de ciudadanos recogidas por los medios de comunicación mientras algunos oficiales se refieren a la nueva moral del ejército. Se trata de nuestra catarsis, manifestó poco después de declararse el alto el fuego el 28 de febrero Mike Neal, general de brigada de Camp Pendleton, California. Con esta victoria, añadió, hemos purgado cuanto pesaba sobre nosotros de la tragedia de Vietnam. La sensación de triunfo que se extiende por Estados Unidos, en opinión de algunos historiadores, está dando a la gente un sentido de autorrealización por primera vez desde hace muchos años. Desde la guerra de Vietnam y el escándalo Watergate de los años 70, la crisis de los rehenes norteamericanos en Irán, existe un sentimiento fatalista de que había algo trágicamente equivocado en Estados Unidos, dijo el profesor de historia Tim Blessing de la Universidad de Pensilvania. Incluso se está superando el sentimiento de inferioridad de los últimos años frente a Japón. El éxito de la tecnología estadounidense en la guerra del Golfo hace que confíen en sus fuerzas para poder competir con los japoneses. Pero no todas las opiniones son triunfalistas, y así un destacado antibelicista, David Harris de San Francisco, expresó su mayor preocupación es la respuesta norteamericana al Golfo significa cheque en blanco para una intervención similar. Al margen de estas teorías preocupantes, los norteamericanos recibieron a los soldados como héroes. Se dice que no habían recibido con tal calor a excombatientes desde que regresaron los de la Segunda Guerra Mundial. Cuando una radio de Chicago retó a sus oyentes a ofrecer a los soldados algo más que confeti, comenzaron a llover llamadas de gentes que prometían entradas de fútbol, de cine,
de teatro. Una señora se comprometió a cuidar a los niños de algún militar para que éste pudiera salir con su esposa. Otra dijo que estaba dispuesta a vigilar animales domésticos. Algunos congresistas proponen aligerar los impuestos sobre la renta de los veteranos de esta guerra. Y hay que quiere ayudar con elementos educativos para los que decidan dejar el ejército. A un nivel más modesto, un fontanero californiano dijo haber encontrado ya una treintena de empleos para futuros ex soldados. El que un aspirante haya servido en el Golfo influirá muy positivamente en nuestra decisión a la hora de contratarlo, decía el vicepresidente de una Rust Oleum Corporation. De momento, el estado de Massachusetts recoge fondos con el objetivo de entregar un cheque de $500, algo menos de 50.000 pesetas, a sus 12.000 hijos e hijas que lucharon en el Golfo. El ayuntamiento de Oak Ridge, en Tennessee, quiere construir un paseo con ladrillos en los que estén inscritos los nombres de los combatientes. George Bush pidió al país que dedicara la fiesta nacional del 4 de julio a honrar particularmente a los soldados, y es seguro que su petición va a ser calurosamente atendida, lo cual no impide que decenas de impacientes ciudades vayan a organizar antes de esa fecha fiestas y desfiles. Junto a la opinión del antes nombrado David Harris, otros norteamericanos han expresado su oposición a la guerra. Si bien han sido pocos a la vista de ese 90% que la aprobaba, han sido, aunque muy tenues, voces divergentes provenientes de grupos pacifistas que rápidamente han sido calladas. Y así se cuenta cómo George y Barbara Bush están orando en una capilla de Kennethport cuando un abogado de mediana edad aprovechó la invitación hecha por la reverenda Patricia Adams en la congregación para que expresara en voz alta sus preocupaciones particulares. Debemos pensar en los 18 millones de habitantes de Irak, la mitad de ellos niños, que están siendo bombardeados diariamente por 2.000 aviones. Este es un acto perverso e inmoral. En nombre de Dios, que se paren estos bombardeos, que se pare esta masacre. Los Bush, situados a 10 metros de John Schutzard, el contestatario, se esforzaron por mostrarse impávidos. Schutzard siguió desgranando sus pensamientos durante unos minutos, pero el resto de la congregación corrió en socorro de los ilustres vecinos y comenzó a cantar en voz alta, a gritos: Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Cuando acabó el cántico, Schutzard recobró el hilo de su razonamiento. La reverenda nos ha preguntado por nuestras preocupaciones particulares, y la mía son los 9 millones de niños iraquíes. La reverenda, que había hecho girar su sermón en torno al tema de que debemos escucharnos los unos a los otros, consideró que todos habían escuchado bastante a Schutzard y le sugirió que abandonara el templo. Los agentes del servicio secreto tomaron la decisión por él y le arrastraron fuera. Para cuando Bush salió del templo, Schutzard, un pacifista de toda la vida, estaba en una celda de la cárcel local, acusado de intrusión criminal. El presidente aseguró a los periodistas que el incidente no le había molestado lo más mínimo. El país de la democracia y la libertad de expresión, se autodominan, volvió a no hacer gala de estos nombres. Ya lo referente a la guerra en sí, desde el primer momento se dijo que el objetivo era no destruir Irán ni castigar al pueblo iraquí por las decisiones de sus dirigentes. Se dijo además que los aliados estaban haciendo improbos esfuerzos para no causar víctimas entre la población. Será la circunstancia de que el 13 de febrero el general Schwarzkopf aseguró que no bombardearían objetivos civiles. Nosotros somos gente moral y ética y no vamos a hacer ese tipo de cosas. Al día siguiente estas palabras se les llevaría el viento, o mejor las bombas, porque los aliados bombardearon un refugio con un balance de 400 civiles muertos. Estados Unidos alegó que era un objetivo militar legítimo, pero este hecho no desunió el bloque aliado creando en torno a Estados Unidos. Se dijo muchas veces que los ejércitos franceses y británicos se debían sentir humillados por estar bajo las órdenes norteamericanas, pero no ocurrió así. Es cierto que los aliados han tenido que hacer lo que han querido. Nadie les ha obligado a ello, pero hubieran tenido la misma actitud si Estados Unidos hubiera apoyado a Irak. Además, hacer lo que uno quiere no significa que no se haga por intereses de algún tipo, que bien pudiera llamarse intereses políticos, sea como fuere, sea bailado al compás que ha marcado el gabinete Bush. En un momento, dado el conflicto, la revista Time se refirió a 3 dilemas morales. ¿Hay que asesinar a Saddam? ¿Debemos utilizar la bomba nuclear contra Irak? ¿Hay que extender los bombardeos de saturación? El tema ya no era la legitimidad de la guerra, sino cómo hacerla más efectiva, sin tener en cuenta otro tipo de cuestiones morales. Las voces antibelicistas callaron o se las hizo callar, y saltó a la palestra debates como cómo proseguir el conflicto. Al principio, Estados Unidos dijo que Saddam Hussein era hombre muerto, se utilizaba armas químicas. Posteriormente llamó a los militares y al pueblo de Irak a derrocar a Saddam Hussein. Pero una vez retirado de Kuwait dijo dejar el futuro en manos de su pueblo.
Alrededor de todas las declaraciones y tomas de postura hay un hecho más significativo, las bajas de la guerra. Unas bajas que se ha hablado poco, o casi nada, tal vez por lo reducidas que han llegado a ser en el bando aliado. Los norteamericanos contabilizaron en sus filas 79 muertos de combate, 212 heridos y 45 desaparecidos. Los británicos, 15 muertos, 31 heridos y 12 desaparecidos. Los franceses, 2 muertos. Y la coalición de fuerzas árabes, 44 muertos y 206 heridos. Otras cifras hablan de los gastos. Cada día aterrizan en Arabia Saudí 300 toneladas de cartas y paquetes para las tropas de Estados Unidos. Estas tropas se comían cada día 4,5 millones de dólares y el gasto de bebida eran de 2,4 millones. El precio de las medicinas suponía 2,4 millones. Una partida donde caben 6 millones de rollos de esparadrapo. 6,9, casi 7 millones de rollos de esparadrapos, 775.000 preservativos. La cascada de números se hace especialmente espectacular en el abastecimiento de combustible. 72 millones de litros nutren cada día a miles de tanques, vehículos de transporte, aviones de la fuerza aliada. Y esta guerra, que debía de ser la más informada, ha resultado ser la más desinformada. No cuestiones anecdóticas, como de cuánto comían o bebían los soldados, sino qué ocurría realmente en el frente. Allí estuvo la CNN, pero nunca sabremos con seguridad si callaron más cosas de las que contaron. Pero así, todo, Bush calificó de estupendo el trabajo de los militares por mantener a la gente informada. Opinión pública soviética. En esta guerra la URSS, recordemos, cayó el 26 de diciembre del 91, a final de este año. La URSS ha tenido un papel inusual en otros conflictos. Debido a problemas internos ha optado por una posición antibeligerante. No obstante, ha tenido una intensa actividad diplomática con sus consiguientes planes de paz. Primero pidió a Saddam Hussein realismo para la retirada de Kuwait y se negó a transportar misiles alemanes a Turquía. Después, Tarek el-Aziz, ministro de Asuntos Exteriores iraquí, viajó a Moscú para llegar a un acuerdo de paz. Saddam Hussein aceptó el plan soviético, pero no los aliados, por lo que la última esperanza de evitar la ofensiva terrestre se le diluyó. Su situación ha sido difícil, teniendo en cuenta que posee 56 millones de musulmanes, una quinta parte de su población, establecida en las repúblicas centroasiáticas. Además, sus relaciones con Irak nunca fueron malas. Desde 1972, la URSS ha enviado a Bagdad miles de especialistas técnicos, unos 11.000 soviéticos, 4.000 de ellos militares. Estaban en Irak en el momento de la invasión de Kuwait. Además de suministrarle equipos, tecnología y material militar por valores de varias decenas de miles de millones de dólares. En la década de los 80, con Saddam instalado en el poder, la URSS vendió armas valoradas en 12.000 millones de dólares, 1,2 billones con B de pesetas. En estos lotes se incluyen 350 misiles Scud, 550 aviones de combate y bombarderos, así como los sistemas SAM de defensa antiaérea y los aviones Ilyushin 76, la versión soviética del AWACS estadounidense. Según datos suministrados por el Instituto Internacional de Investigación por la Paz, con sede en Estocolmo, el 80% de los sistemas de armas obtenidos por Irak entre 1980 y 1989 procedió de la URSS, Francia y China. Solo la URSS proporcionó el 53% de este armamento. El ejército que se enfrentó a los aliados en el desierto fue adiestrado y armado por Moscú. Sus generales han diseñado los sistemas defensivos iraquíes y entrenado a la Guardia Republicana. Su neutralidad, consecuencia de su sistema interno, ha sido aplaudida y respetada tanto dentro como fuera de sus fronteras, aunque sus planes de paz no han sido muy escuchados. En el interior había voces que preferirían un apoyo a Irak, pero la mayoría no querían más problemas. El diario soviético Pravda criticó la doble moral de Estados Unidos y los aliados. Para este órgano del Comité Central del Partido Comunista, las fuerzas multinacionales eligieron la amputación a la terapia al lanzar la ofensiva terrestre en la guerra del Golfo Pérsico. El diario se preguntó si era moral restaurar la justicia a costa de miles de víctimas inocentes en instituir un nuevo orden mundial por el fuego y el fusil. En un comentario no menos duro, la agencia TASS no dudó en afirmar que la decisión de Washington y sus aliados militares era la de asegurarse una posición de privilegio en los acuerdos de posguerra. El diario soviético sostiene que esta es una de las contradicciones y que la segunda es la ocupación por Israel de los territorios árabes desde hace ya casi un cuarto de siglo. Ya el 22 de noviembre de 1967 recordó el Consejo de Seguridad de la ONU, adoptó la resolución 242 sobre la retirada de los territorios ocupados y los Estados Unidos no movieron un dedo para asegurarlo. Esto, añadió, significa una doble moral. Opinión pública española. En España todo el mundo dice estar harto de la guerra, pero
todo el mundo habla de ella. Este es uno de los 28 países que forman oficialmente la llamada coalición multinacional, cuyo brazo armado son los también fuerzas multinacionales. Desde que estalló el conflicto, el gobierno español formó un mini gabinete de crisis formado por Felipe González, el ministro de Exteriores, Defensa y portavoz del Ejecutivo. Asimismo, mandó varias corbetas y fragatas apoyando logísticamente a los aliados. ¿Cuál ha sido el apoyo logístico español a la fuerza multinacional? Apoyo logístico, 35% del total del tráfico aéreo con destino a la zona del conflicto. 60% en el caso del tráfico de carga en los momentos de mayor actividad. 20.000 vuelos de ida y vuelta que utilizaron el transporte de 205.000 toneladas de material y más de 105.000 efectivos. Los B-52 practicaron 294 misiones desde el suelo español, lo que supone el 2,5% del total de los vuelos. El 95% de las operaciones de apoyo se refieren exclusivamente a operaciones de transporte y solo el 5% de aviones en combate. El Ejército del Aire trasladó desde diferentes bases españolas a la de Torrejón y Morón más de 800.000 kilos de material. Helicópteros de tierra, de Ejército de Tierra, hicieron más de 140 vuelos para el transporte de munición entre Rota y Morón. La Fuerza Aérea Española trasladó personal y material del ala táctica 401 de Estados Unidos desde Torrejón a Turquía y material del Reino Unido de manera sistemática hacia la zona del Golfo. La Marina de Estados Unidos recibió un concepto de préstamo perturbadores de radio para sus F-18 de los aviones españoles. Se aumentó el flujo de bombeo de combustible para la aviación en un 400% para suministrar 835.000 toneladas de combustible. 237 buques norteamericanos recalaron y fueron asistidos en bases y puertos españoles. 1.000 camas hospitalarias y 700 para países de la UEO. El gobierno español que España no estaba en guerra con Irak, pero tampoco era neutral. Se dijo que estaba cumpliendo lo establecido en el convenio bilateral de defensa con Estados Unidos y respetado el límite legal acordado en el referéndum de la OTAN respecto a la prohibición de transporte de material nuclear. Sus bases fueron utilizadas por los bombarderos B-52 para los ataques contra Irak. El gobierno no quiso hacer comentarios sobre las características del apoyo logístico por razones de seguridad nacional y de interés de las fuerzas multinacionales. Todos los partidos, excepto Izquierda Unida, se mostraron partidarios del alineamiento con Europa. Dentro ya de las estadísticas, el 90% de los españoles consideraban que liberar Kuwait era el objetivo más importante de los aliados. El 39% creía que lo que se defendían eran los intereses de Estados Unidos. Dentro de este porcentaje se encuentran jóvenes que consideraban de izquierdas y los residentes en grandes áreas urbanas. Las personas de más edad, 64% entre los 50 a 64 años, 74% entre los más de 65 años, responden en mayor proporción que el gobierno ha manejado adecuadamente la crisis. También el 64% de los inactivos amas de casa opinan de esta manera. El 53% cree que los españoles van a perder algo y un 21% intuye que se va a ganar algo. El 53% considera que Televisión Española ha sido el mejor medio de comunicación en la información de la guerra. Las radios fueron el segundo medio en aceptación. Un 23% de los españoles siguieron el desarrollo del conflicto a través de las emisoras de radio. Después, por este orden, la prensa fue elegida por un 9%. Las televisiones autonómicas también con un 9% siguen a continuación, así como las privadas con un 8%. Otro 8% respondió que todos. Y un 35% que los españoles contestó que ninguno. Otra clase de opinión pública que fue creada el 7 de febrero de 1991. En esta fecha apareció El Diario por la Paz, que contaba con la colaboración de 300 periodistas de distintos medios de comunicación. Pero no siempre las voces divergentes fueron acogidas con aprobación, sobre todo si venían de las mismas instituciones. Y así el gobierno cesó a los directores generales del Libro, Bellas Artes, y el responsable del Prado dimitió. El motivo es suscribir un manifiesto contra la guerra. Por su parte, Irak acusó a España de sucumbir a las presiones de Estados Unidos. Para convencer a los países árabes de que esto no era cierto, Fernández Ordóñez hizo una gira por 5 países del Magreb para explicar la postura española en la guerra. Terminado el conflicto, el gobierno afirmó que España había salido fortalecida y ganado el respeto internacional, así como por primera vez en la historia contemporánea se había estado donde se tenía que estar. La explicación sobre el apoyo real y los entresijos de la guerra todavía no han llegado. Opinión pública israelí. Estamos preparados para lo peor, dijo su presidente, Isaac Samir. Sabían que el riesgo de un misil aumentaba sobre las pérdidas iraquíes. Durante esa guerra, Irak
Israel ha sido continuamente mencionado. Se decía y se dice que nunca habrá paz en la zona hasta que se resuelva el problema árabe-palestino-israelí. Lo dijo incluso Saddam Hussein, quien ponía como una de las condiciones para abandonar Kuwait que Israel devolviera los territorios ocupados a Palestina. Pero, a pesar de ser un foco importante de atención y recibir los ataques, tanto dialécticos como físicos de Irak, ha sido una de las grandes vencedoras. Ha salido fortalecida y ha ganado respeto internacional a costa de los palestinos que apoyaban a Saddam Hussein. Estados Unidos ha estado de su parte más que nunca, aunque por otro lado Bush reconoce que urge llegar a una solución pacífica del problema. Los norteamericanos han presionado a Israel para que no contestara a los ataques iraquíes. Si lo hubieran contestado, muchos países árabes hubieran cambiado de postura, ya que consideran a Israel un usurpador de su territorio. Este hecho ha fortalecido sus posturas, de ahí que la solución palestina se vea muy lejana todavía. Opinión pública árabe. Nunca en el mundo árabe había estado más dividido que ahora. Han existido tres grupos, los pro-iraquíes, los pro-aliados y los neutrales. Independientemente del bando en el que se encontraran, las propuestas de paz han sido numerosas. Irán, Pakistán, Jordania, Marruecos, Argelia. Según los analistas, recurrieron a gestiones diplomáticas como medio de paliar las tensiones internas ocasionadas en sus naciones por la creciente impopularidad que estaba cobrando Saddam Hussein entre los musulmanes. Entre los pro-iraquíes se sitúan los países del Magreb, Mauritania, Marruecos, Libia, Argelia y Túnez. Además, a ellos se les une Jordania, un país que anduvo entre dos aguas y la OLP. Entre estos países, más que sus gobiernos, han sido sus pueblos los que se han decantado en favor de Irak. Esta toma de postura se debió, sobre todo, a que el implicado era un país hermano, es decir, árabe, que luchaba contra un país enemigo y hereje, es decir, los Estados Unidos. Lo de casa tiraba más. Por su parte, Jordania, atrapada entre Irak e Israel, con una población mayoritariamente palestina pro-iraquí, tuvo que ceder a las exigencias viscerales y desoír cuestiones más importantes. Desafió al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas al anunciar que continuaría importando petróleo iraquí, pese al embargo económico y comercial decretado contra Irak. El rey Hussein declaró la guerra es contra todos los árabes y musulmanes. Además, vio pasar por encima de su territorio los Scud que Irak mandaba contra Israel. Esta postura ha hecho que Jordania se encuentre cada vez más aislado de sus vecinos árabes y sometida a mayores presiones internas y externas. Pero las cuestiones económicas terminan imponiéndose y tras la guerra Jordania ha tratado de reconciliarse con Estados Unidos. Se dio cuenta de que se había puesto del lado de los perdedores y, por tanto, él era un perdedor. Por este motivo, el rey de Jordania, Hussein, mandó una carta a Bush felicitándole por su victoria. De nuevo, la doble moral salta a la palestra. Pero, entre todos los estados árabes que apostaron por Saddam Hussein, la OLP es con toda seguridad el miembro que ha salido más perjudicado de la crisis. Los países del Consejo de Cooperación del Golfo no parecen estar dispuestos a perdonar al líder de la Organización para la Liberación de Palestina, Yasser Arafat, su apoyo a Irak. El secretario general de la CCG, el kuwaití Farouk al-Pishara, no dudó en afirmar, al ser preguntado por el papel que podría desempeñar la OLP en el futuro, que Arafat se ha suicidado, se ha pegado un tiro en la cabeza, ha actuado contra la legalidad internacional y todos los acuerdos árabes, él nunca será perdonado. La OLP tiene que iniciar un proceso de limpieza y reestructuración antes de que se vuelva a considerar en serio. El líder que tienen ahora ha quedado totalmente desacreditado. Entre los proaliados están países como Arabia Saudí, Siria o Egipto. Arabia Saudí ha sido utilizada por Estados Unidos, pero no tenía otro remedio que aceptarlo, porque la otra opción era ser invadida por Irak. Fue encargada de enterrar a los muertos iraquíes entre 85.000 y 100.000, mientras Siria, por primera vez, entró en combate el 6 de febrero. Su gobierno pidió al ejército y al pueblo iraquí que eliminaran a su presidente para terminar las matanzas en Irak. Contribuyó con cerca de 20.000 soldados a las fuerzas internacionales. Hasta hace poco, Siria era considerada la bestia negra de Oriente Medio, pero ahora su enemigo tradicional, Irak, es enemigo de muchos países árabes, por lo que es considerado uno de los protagonistas en el proceso de estabilizar Oriente Medio. Se ha decidido que los soldados sirios junto a los egipcios se conviertan en los guardianes del Golfo, a cambio de suntuosas propinas de las monarquías del Golfo. El resto de los países han sido más o menos neutrales. Hay que considerar el papel jugado por Irán, un país enemigo por naturaleza de Irak, que en esta ocasión ni le ha apoyado ni le ha retado. Se ofreció como intermediario para lograr un alto fuego, así pues apostaba por ganar un papel predominante en la zona del Golfo después de que acabase la guerra. También habló de establecer contactos con Arabia Saudí para restablecer el peregrinaje en la Meca, que había sido boicoteado por Irán desde 1988, y con Washington.
Esta oferta de diálogo con Washington, Arabia Saudí e Irak hubiera sido, hace tan solo unos meses, pura dinamita para su presidente Rafsanjani, dada la fuerza con la que cuentan los sectores radicales islámicos en Irán. Tan solo la pública mención de llevar a cabo cualquier tipo de negociaciones con Washington ha sido algo en Teherán prohibido desde el derrocamiento del último Shah y la crisis de los rehenes norteamericanos entre 1979 y enero de 1981. A este respecto se destaca que Rafsanjani tuvo cuidado de limitar su propuesta dentro del contexto de un contacto indirecto entre Teherán y Washington a través de Suiza, país que representa los intereses estadounidenses en Irán. Por otro lado, el promover entrevistarse con Saddam Hussein también fue un hito. Desde 1980 no se reúnen los respectivos presidentes, fecha en la que Irak invadió Irán, iniciando una guerra de 8 años. En su territorio aterrizaron aviones iraquíes que no dejaron marchar. Y muestra de su cambio de actitud ha sido su ofrecimiento de ayuda para apagar los incendios de más de 500 pozos petrolíferos en Kuwait, prendidos por las tropas iraquíes antes de retirarse del Emirato. Argumenta que adquirió experiencia en apagar pozos durante los 8 años de guerra contra Irak. Opinión pública iraquí. Hasta que el veto no se levante sobre la sociedad iraquí, si algún día esa apertura se produce, no hay manera de saber el daño causado a civiles por el intenso bombardeo aliado, la destrucción de instalaciones como estaciones eléctricas, depósitos de combustible y agua y factorías productoras de leche infantil o de materias para la guerra biológica, según la propaganda que comenta, invitarían a pensar en un mayor número de víctimas civiles. Hay una razón para que la guerra no haya producido un número elevado de vastas víctimas. El desarrollo tecnológico del armamento desde la guerra de Vietnam hasta nuestros días ha sido enorme. Las bombas inteligentes han sustituido al napalm, permitiendo a los mandos militares una acción militar que no se traduzca en desastre político. El paisaje físico de Irak nada tiene que ver con la jungla de Indochina. Los objetivos son nítidos, las tropas pueden construir sus trincheras en el subsuelo del desierto, pero las barreras entre los centros civiles y militares son más claras. Se han dado datos del número de víctimas militares que superan los 100.000, mientras que el número de prisioneros fue de 175.000. Y como nada en esta guerra ha sido muy claro, tampoco lo ha sido el potencial bélico iraquí. ¿Dónde están los temibles Scud y sus cabezas químicas bautizadas por su precisión por el propio nombre de Saddam? ¿Dónde está la poderosa guardia republicana tan avezada en el combate frente a míseros iraníes? Dejando de lado el mísero del potencial bélico, Irak se embarcó en una guerra con errores de cálculo, infravaloró la respuesta internacional, confiando en que, pese a la importancia económica de la zona, las potencias occidentales consideraría la cuestión en segundo orden. Creyó quizá que valdría la apelación al panarabismo, que la cuestión se entendiese como un problema interno de los árabes. No tuvo en cuenta, por otra parte, las repercusiones del final de la Guerra Fría, que inevitablemente llevaban al primer plano de la escena internacional los conflictos regionales. Durante la guerra rechazó diversas ofertas de paz, entre ellas la iraní, y rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Italia, Arabia Saudí y Egipto. Tuvo sus propias propuestas de paz que no fueron aceptadas. Exigencias de Bagdad. Bruselas. F. El embajador iraquí en Bruselas, Zaid Adar, expuso ayer en un comunicado una lista de exigencias de su país para retirarse de Kuwait. En un comunicado, el distinto del emitido ayer por el Mando Central de la Revolución a través de la agencia iraquí, afirma que Irak está dispuesto a tener en cuenta la aplicación de la Resolución 660 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con el fin de seguir los términos de la iniciativa soviética. La misma nota del embajador incluye 7 condiciones sin las cuales no se cumplirá la Resolución 660. Son las siguientes: la retirada de Israel de todos los territorios árabes ocupados y la aplicación de todas las resoluciones de la ONU referentes a este problema, la retirada de las tropas sirias del Líbano, garantías mínimas marítimas y terrestres para Irak y la retirada de las fuerzas extranjeras de la zona. 4. La derogación de todas las resoluciones del Consejo de Seguridad referentes a Irak posteriores a la Resolución 660. La puesta en marcha de medidas de seguridad de la zona del Golfo de las que Irak tendrá también que tomar parte. La concesión a Irak de compensaciones por los daños de guerra sufridos. La anulación de las deudas de Irak con los países del Golfo participantes en el conflicto. Dentro de su país fue el todopoderoso, pero fuera no ha sido nada. Ejemplo de lo primero es lo siguiente. Señor ministro, preguntaba un periodista al encargado iraquí de Asuntos Exteriores, ¿los elefantes vuelan? Tarek El Aziz no pudo remediar un exabrupto al contestar. ¡Pero qué estupidez! ¡Por supuesto que no! Los elefantes no pueden volar. Unos días más tarde, el mismo periodista planteó idéntica cuestión al presidente iraquí, Saddam Hussein. Su respuesta fue tajante. ¡Por supuesto que sí! No existe ninguna duda al respecto. Los elefantes vuelan. Ante esta contradicción, el reportero espetó a Tarek El Aziz lo siguiente: ministro, usted dijo que no, pero el señor presidente asegura que los elefantes vuelan. ¿En qué quedamos? A lo que Aziz replicó: bueno,
Es verdad, algunos elefantes vuelan, bajito, pero vuelan. Este es uno de los chistes que circulan por Oriente Medio y una de las pocas bromas que se han podido contar en Bagdad sin arriesgar la cabeza. El término, la madre de todas las batallas, es uno de los mayores éxitos propagandísticos de Saddam Hussein, aunque al final quedó en nada. A lo largo de estos meses, Saddam Hussein ha estado en el filo de la navaja. Max Weber, uno de los más grandes sociólogos y politólogos de la era moderna, en un librito escrito en 1919 titulado El político y el científico, aborda el tema de las aspiraciones y ambiciones, virtudes y vicios de los políticos, tras afirmar, entre otras cosas, que las tres cualidades más importantes del político son la pasión, en el sentido de entrega apasionada a una causa, el sentido de la responsabilidad y la mesura. Weber considera que todo político se ve obligado a vencer cada día y cada hora a un enemigo muy trivial y demasiado humano, la muy común vanidad, enemiga mortal de toda entrega a una causa y de toda mesura. En este caso, la mesura frente a sí mismo. El ansia de poder constituye una de las características consustanciales al político. Cuando esta ansia deja de ser positiva y deja de tener como finalidad el servicio a una causa, el interés general se convierte en pura embriaguez personal. Los dos pecados mortales de la política son la ausencia de fines objetivos y la falta de responsabilidad, y la vanidad es una de las causas principales que llevarán al político a cometer ambos pecados. La identificación entre lo público y lo privado, la confusión entre lo general y lo particular, termina derivando inevitablemente en una suerte de desplazamiento en virtud del cual las motivaciones particulares del líder, sus obsesiones, sus percepciones personales se convierten en causa y motor de todas las decisiones políticas. A ello contribuye de forma notoria el conjunto de las aduladoras, que no hacen sino corroborar y alentar su vanidad. El caudillo se convierte en un fin en sí mismo y todo gira en torno a su persona y sus pasiones. Se produce así una pérdida total de la percepción de la realidad y es sustituida por el mundo imaginario de quien ostenta el poder político. Si tenemos en cuenta estos datos, resulta bastante comprensible lo que ha dado a llamar el error de cálculo de Hussein, que ha llevado a su total y absoluta debacle. El que verdaderamente ha sufrido en esta guerra ha sido el pueblo iraquí, un pueblo que aparentemente apoyaba a su presidente, pero que después ha visto que también existía oposición como la kurda. Los iraquíes vivieron en condiciones angustiosas, rodeados por destrucción y padecimiento de escasez de comida, medicamentos, aguas y electricidad. Al final, Irak tuvo que abandonar Kuwait. Cada uno de los bandos se dio una versión diferente. Mientras Estados Unidos proclamaba su victoria, Irak hacía otro tanto. Hussein anunció que abandonaba Kuwait en un discurso emitido por Radio Bagdad. Proclamó la victoria del ejército y del pueblo de Irak. Dijo: grandes y valientes iraquíes, hombres y mujeres, este país era vuestro país. Desde el 2 de agosto de 1990 que nosotros conquistamos para poner fin a las conspiraciones contra Irak que se tramaban desde él. Retornará a su estado original cuando nuestras fuerzas se retiren de él, prometió Saddam Hussein. Ha llegado la hora de retirarse de parte de nuestra tierra. Los aliados continuarán su agresión incluso después de que nos retiremos de Kuwait. Tenemos que mantener nuestra disposición para luchar. El presidente iraquí dijo también que el pueblo iraquí ha salido victorioso después de hacer frente a los ejércitos de 30 países y el embargo económico impulsado por el mundo entero. Saddam es un hombre que ha hecho del día de su cumpleaños fiesta nacional. Es listo, sabe que entra a partir de ahora en el cabo de las tormentas. Se ha retirado y ha cantado victoria. Aplaudid vuestra victoria, ha dicho en un discurso amargo y fatalista. La que le queda administrar la derrota y cubrirse bien las espaldas. No necesita que nadie le recuerde los peligros a los que está enfrentado y a los que se enfrentará por su complejo de persecución, que es evidente. Temía que los satélites espía de Estados Unidos fueran capaces de leer las líneas de su mano. Duerme cada noche en una cama distinta, borra todas las pistas, dicen que tiene dobles desplegados por encrucijadas, cambia sin cesar de itinerario, hace que los periodistas que van a entrevistarlos se laven las manos, alguien debe probar su comida. Viaja con una silla especial para evitar que le pinchen con agujas envenenadas. Ha atentado una decena de veces contra su vida. Su visión del mundo es estrecha. Tan solo ha viajado a Francia y España. Vive en la intoxicación del pasado y se ha creído su propio mito. Pero no es un loco. Su decisión de retirar las tropas lo demuestra a las claras. Es un superviviente nato y quiere seguir el mismo camino que Nasser. Lágrimas que tengan un efecto inmediato en las masas. Ha prometido democracia y pluralismo, algo bastante improbable si continúa en el poder. La realidad es que Irak se pasará el próximo medio siglo pagando sus deudas de guerra, como hasta hace bien poco lo han estado haciendo alemanes, por los errores de cálculo de un líder sanguinario que fue a la guerra contra la mayor potencia.
El pueblo pagará la deuda que les ha generado su presidente. Un presidente, por cierto, que malversó los ingresos petroleros del país durante 10 años. Se estima que más de 2.400 millones de dólares es el dinero colocado por Saddam Hussein en una cuarentena de bancos occidentales. Opinión personal de Begoña Arcocha, la autora del texto. Un periodista que se encontraba en la zona del conflicto afirmaba: el maestro Céline, autor de Viaje al fin de la noche, iniciaba el recuento de sus experiencias guerreras, una sentencia que resumía el contenido de su novela, Un fois qu'on est on y est bien. Una vez que se está bien. El maestro Céline se equivocaba. Todo el mundo dedicado al oficio de mezclar letras parece estar a disgusto. Los que están en el frente mandan informaciones en las que se deduce que daría la mitad de la fama por una ensaimada caliente. Los que siguen la guerra desde el confort de sus hoteles quieren cambiar el bolígrafo por una visión, aunque sea furtiva, de un combate. A pesar de que Zenin se esté como esté, se está mal. Al principio se anunciaba que esta iba a ser la primera guerra vista por televisión, la más informada, pero transcurridos los primeros días se comprobó que nada de lo prometido era cierto. El dicho de que a más medios de información, más desinformación, se ha cumplido. Hemos carecido de noticias directas y datos concretos. Todo se ha basado en aproximaciones, comentarios, opiniones y noticias censuradas. Solo 2 informadores han permanecido en el centro del conflicto: Peter Arnett, de la CNN, y Alfonso Rojo, el líder patrio del diario El Mundo. Ha habido, sobre todo, polémica sobre la calidad de información que enviaba el corresponsal del Cable News Network, CNN, desde Bagdad. Se le ha acusado a Peter Arnett de simpatizar con Irak. En su defensa, Arnett ha dicho que las imágenes que enviaban reflejaban únicamente lo que Bagdad quería que el mundo viera. Ellos nos muestran blancos civiles, quieren asegurarse de que se conozca este aspecto de los bombardeos. De este modo, todo ha girado entre las informaciones de los mandos iraquíes y los mandos aliados, que eran, por supuesto, diferentes. La pregunta es: ¿esto es mejor que nada? La gente tenía hambre de guerra y morbo por ver en pantalla muertos y destrucción. Pero esa hambre no se ha saciado porque poca ha sido la guerra que se ha visto. Además, cuando alguien preguntaba qué opinabas de la guerra, había que contestar casi ¿qué guerra? Ponías la televisión y te daban una versión, ponías la radio y te daban otra, y sobre todo, cada periódico ofrecía diferentes noticias. Y ya no digamos las agencias informativas y los diferentes gobiernos. La media en España de lectura de periódicos es de 105 por individuo y año, la media en Euskadi es de 190, algo más alta. Estas cifras no han servido para estar al día, sino para darnos cuenta de lo poco que sabemos entre lo que ocurre en el mundo. Parecía que todo iba bien para el propio mando y mal para el contrario, aunque al final nos hemos dado cuenta que el que andaba mal de verdad era el iraquí. Si durante la guerra la información ha sido contradictoria, después del conflicto lo ha sido más. ¿Qué ocurre realmente en Irak? ¿Qué pasa con los kurdos? ¿Qué pasa con Saddam Hussein y continúa en el poder? Todo ha resultado muy oscuro. La guerra ha pasado para los iraquíes con más pena que gloria. Las dudas no se han resuelto. ¿Por qué Irak no repelió los ataques aliados? ¿Dónde estaba su ejército profesional? ¿Por qué se desmoronó tan pronto la famosa Guardia Republicana? Da la impresión de que Hussein engañó a todos. Se mostraba al mundo como un todopoderoso gobernante y el resultado ser un mediocre estratega al frente de un pobre país. La guerra ha pasado y nada ha cambiado. Todo está igual que el 2 de agosto. Tal vez Irak algo más pobre y con más problemas. Y Estados Unidos algo más poderoso y con más influencia. Y Europa a la vez más dependiente y sumisa a los designios norteamericanos. Lo cierto es que la guerra ha sido muy breve. El mundo, especialmente el mundo occidental, no acepta guerras prolongadas. La opinión pública presiona intensamente para reducir la duración de cualquier enfrentamiento bélico hasta límites increíbles. En la mente de todo el mundo está siempre como ejemplo la famosa Guerra de los 6 días. También la opinión pública presiona para que las operaciones militares se preparen, ejecuten y terminen con muy pocas o ninguna baja. La guerra ha costado en torno a los 115.000 millones de dólares, casi una bagatela si se compara con la guerra de Vietnam, que costó 570.000 millones. Pero hay que tener en cuenta que la primera ha durado 7 meses a partir del 2 de agosto de 1990 y la de Vietnam duró 9 años. Desde 1964 a 1973. Otra diferencia notable es que los costes de Vietnam fueron a cargo íntegro del contribuyente norteamericano y que la del Golfo la van a pagar sobre todo Arabia Saudí y Kuwait. El Tesoro americano como máximo asumirá unos 150.000 millones de dólares cuyo crédito suplementario ya ha sido solicitado al Congreso.
Estas cifras no se incluyen en el presupuesto de gastos destinados a la reconstrucción de Kuwait, más de 100.000 millones de dólares según fuentes oficiales, ni el destino a Irak, de los que nadie se ha ocupado todavía. Pero, ante todo, la guerra del Golfo ha sido un espectáculo sesgado por la censura informativa y por de la estrategia militar. Se ha mostrado lo que interesaba y lo que se dejaba mostrar. Y viendo lo que hemos visto, uno se pregunta si todo esto no ha sido un montaje publicitario donde todo parece real, que lo arregla todo, pero después resulta que la ropa no se queda tan blanca ni se tiene más éxito con aquella colonia. Parece una farsa, una película, un engaño. ¿Y si no hubiera habido guerra? ¿Y si todo hubiera sido un acuerdo entre gobiernos para desviar la atención de otros asuntos? ¿Una pantomima de Estados Unidos para airear una arruinada administración? ¿Un truco de Irak para obtener compensaciones económicas a costa de minar su prestigio internacional? ¿Por qué Saddam Hussein no ha caído aún? Si Estados Unidos es capaz de tirar a un ejército de un país, ¿por qué no es capaz de tirar a una persona de un gobierno? ¿Por qué ahora no interviene la fuerza aliada para ayudar a los kurdos? ¿No es un pueblo igualmente castigado o incluso más que el kuwaití? ¿No se les viola también su derecho a formar una nación y a vivir en libertad? ¿No se ha cometido con ellos más atrocidades, engaños, como los tanques de goma o los cormoranes teñidos de petróleo? Imágenes del 83. Reconoce la autora que a estas alturas la cosa no está como para pensar que vivamos en una mentira, porque de igual modo podríamos plantearnos cómo sabemos que la Tierra es redonda si nosotros no lo hemos comprobado personalmente. Pero es que hay cuestiones muy poco claras. Seguro que ha ocurrido una guerra, pero también que ha ocurrido otras cosas que desconocemos. Lo que ha ocurrido ahora volverá a ocurrir más adelante. El nunca más otra guerra es un desideratum sincero y generalizado siempre que termina una guerra, lo que no impide que con el tiempo aparezcan nuevas causas o reverdezcan las viejas no solucionadas y en alguna parte del mundo vuelva a teñirse la tierra con la sangre vertida en un conflicto bélico. La sentencia de Mabraux: una vida humana no vale nada, pero nada vale lo que una vida humana. Se olvida pronto. Bibliografía: El Correo Español, El Pueblo Vasco, El Mundo, De Ella, Revista Tiempo y Las Conferencias 2, Los medios de comunicación y el control de la información, ponente David Badvero, del Mundo Vasco, Macu Álvarez, periodista, profesora de Ciencias de la Información, y Álvaro Gurrea, publicista, profesor de Ciencias de la Información, y corresponsales, informar desde el conflicto, ponentes Joseba Macías, corresponsal de Egin, J.V. Idoyaga, profesor de Ciencias de la Información, y Alfredo Alday, reportero gráfico. Y aquí terminamos con este trabajo de la Guerra del Golfo, trabajo de opinión pública por Begoña Arcotza, de Quinto, sección de tarde de periodismo, Euskal Herriko Universitatea, Universidad del País Vasco. En una historia del año 90-91, como fue la Guerra del Golfo. Y como habéis visto, hay un libro que luego en 1997 se convirtió en película, que habla de esa hipótesis acerca de si hubo o no hubo guerra. No voy a decir el título ni del libro ni de la película, para que vosotros lo pongáis en comentarios los que hayáis llegado hasta aquí, y si lo habéis leído, lo podéis decir. Y si no, pues podéis poner lo que consideréis oportuno. Y bueno, sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, berobat, beti helpien.